ocurriendo en este mundo, sino que nuestra fe y convicción debe ir mucho más allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Le invito a que se ponga en pie en esta hora. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 14. Evangelio de Lucas en el capítulo 4, el verso 14. Aleluya. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre precioso de Jesús. Sé que hay algunos hermanos que no nos estaban acompañando y hoy nuevamente nos están visitando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas en el capítulo 4, el verso 14. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Y si no lo tiene todavía, pues dígame, espéreme hermano, y con gusto lo vamos a esperar. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo lo que va este mes vamos a estar un domingo de esto, vamos a estar teniendo una enseñanza acerca del por qué no celebramos el Día de las Brujas o el día de Halloween. Así que por si alguien pues no se anima a preguntar, vamos a traer el consejo de la palabra de Dios para que podamos ver que la palabra de Dios nos respalda en cuanto a lo que estamos diciendo. Evangelio de Lucas en el capítulo 4, el verso 14, una vez más, si usted lo tiene me dice amén. Dice la escritura: en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Voy a repetir este verso 15 una vez más. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Oramos. Padre amado, gracias te damos, oh Dios, en esta hora por tu misericordia. Gracias por la vida, por la salud, por la provisión, Señor, porque su mano preciosa nos mantiene con vida. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos en esta noche a comprender un poco más la palabra que tú nos has traído. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Y si no dijo gloria a Dios, no puede sentarse. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Quiero por algunos minutos, los próximos minutos, hermanos, hablar bajo el tema el poder de la enseñanza. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese es un tema o título para compartir en esta mañana, en esta hora, en la noche, el poder de la enseñanza. Y vamos a retomar estos versos con los cuales estamos iniciando en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 14 y verso 15. Todos sabemos que la enseñanza es útil y necesaria para la vida del ser humano, para cada uno de nosotros. De alguna manera nosotros fuimos enseñados por nuestros padres, por un pariente, alguien cercano, alguien que nos crió y nos enseñaron diferentes cosas, y sabemos que muchas veces muchos de nosotros nos mandaron a la escuela. Entonces, porque de alguna manera nuestros padres o nuestros tutores consideraban que la enseñanza secular era importante para cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que muchas veces la enseñanza verdadera, la enseñanza que nos va a hacer crecer y edificar para que seamos mejores personas en este mundo, muchas veces se le resta importancia. Es más, a veces nosotros mismos no le damos la importancia debida a diferentes factores. Pero déjame decirte que así como nosotros hoy en día mandamos a nuestros hijos a las escuelas para que los enseñen, para que los instruyen con el propósito de que puedan ser enseñados por los diferentes maestros que implementan o enseñan diferentes clases o materias, también nosotros como creyentes en esta noche necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Porque yo creo que ninguno de nosotros lo sabe todo. Amén. Levánteme la mano, ¿quién lo sabe todo ya? Amén. ¿Quién tiene la sabiduría de Salomón en esta noche?
Yo creo que nadie tiene la sabiduría de Salomón. Todos necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Yo sé que todos hemos aprendido muchas cosas en el transcurso de nuestra vida, pero hay otras cosas que también necesitamos aprenderlas, como lo es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque en la medida que nosotros logremos entender el poder que hay en la enseñanza, en esa medida nosotros vamos a ser mucho más efectivos, vamos a hacer mejores las cosas y vamos a ser hombres y mujeres mejor en todo lo que emprendemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la enseñanza? Estamos hablando del poder de la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es la transmisión de conocimientos, ideas o experiencias, habilidades o hábitos que se dan o se le transmiten a una persona que no tiene dichas habilidades, que no tiene dichos hábitos. Eso es la definición de lo que es la enseñanza, la transmisión de conocimientos hacia alguien que no tiene dichos conocimientos. Sabemos que no lo sabemos todo, pero tenemos algo muy importante que recordar en esta noche, que todos podemos aprender de la palabra de Dios. No importa cuánto sepamos, no importa si tenemos X cantidad de años de estar en el Evangelio o tenemos poco tiempo, todos necesitamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, déjame mostrarte que al principio, cuando el Señor comenzó a tratar con la humanidad, lo hacía de una manera verbal. No existía la Biblia, lo que nosotros tenemos actualmente, no existían todavía los rollos, no existía nada de eso, solamente la manera de cómo Dios se comunicaba, la manera de cómo Dios instruía, la manera como Dios enseñaba era de una forma verbal. Fue con el transcurso del tiempo que Dios permitió que su palabra fuera imprimida en papel, como lo tenemos ahora en este tiempo, y de esta manera nosotros hemos comenzado a aprender un poco más de la palabra de Dios. Pero vamos a adentrarnos, porque debe haber un propósito de la enseñanza. Yo creo que debe haber un propósito, metas u objetivos para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio, al libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 6, el verso 1. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1 en adelante. Vamos de alguna manera a ir viendo el propósito de la enseñanza para cada uno de nosotros. Así como nosotros le enseñamos muchísimas cosas a nuestros hijos, creo que hay un propósito también de parte de nuestro Dios para enseñarnos su bendita y poderosa palabra. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1. Si usted lo tiene, me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1. Dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, de alguna manera podemos ver el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Si continuamos leyendo en el verso 4, vaya conmigo a Deuteronomio siempre, en el verso 4 en adelante, capítulo 6, verso 4, continúa el Señor enfatizando la enseñanza primordial para el pueblo de Israel. Verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, de alguna manera estamos el Señor declarando la esencia de la enseñanza, que es entender y reconocer que Dios es uno solo y que por lo tanto a Él tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Podemos ver que ahora nuestro Dios está interesado en ya no solamente seguirle hablando de una manera verbal a su pueblo, sino que ahora está dejándolo estipulado en manuscrito. En aquel entonces no existía el papel como ahora en día, pero había otros métodos en donde de alguna manera se podía establecer la palabra de Dios, de modo que el pueblo pudiera tener acceso a esa palabra todos los días de su vida. Entonces estamos viendo de que ahora el Señor está interesado en un pueblo que acaba de salir de Egipto. Acaba de salir de Egipto. Viene con una serie de costumbres, malas costumbres, algunas posiblemente buenas, pero la mayoría malas. Entonces ahora Dios está interesado en establecer su palabra, la enseñanza, para que ellos puedan comenzar a aprender y a poner por obra esa enseñanza que el Señor está dejando. Allí mismo en el capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 6 en adelante, nuestro Dios continúa hablando de los propósitos de la enseñanza de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 en adelante. Y si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces estamos hablando de que esta enseñanza debe estar sobre los padres, pero también los padres deben transmitírsela a sus hijos. ¿Estoy dando a entender? Es importante que los padres conozcan esa enseñanza, pero que los padres se las transmitan a sus hijos y que estos posteriormente, cuando crezcan y se conviertan en padres, y ellos vuelvan a seguir transmitiendo la palabra de Dios. Pero, ¿por qué realmente es importante la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por qué realmente es importante la enseñanza de la palabra de Dios? Vaya conmigo al libro de Proverbios, en el capítulo 29, el verso 18. Libro de Proverbios, en el capítulo 29, el verso 18. Si me ayudan con los niños, por favor, les voy a agradecer. Capítulo 29 de Proverbios, el verso 18. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 29, el verso 18. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos continúa enseñando en esta hora. Proverbios capítulo 29, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a repetir una vez más. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, cuando miramos esta expresión sin profecía, viene a ser sustituida por la palabra enseñanza. Entonces el Señor nos está diciendo que si el pueblo no tiene enseñanza, y una enseñanza fiel y verdadera, el pueblo se va a desenfrenar. Cuando habla de desenfrenar, de alguna manera está diciéndonos que el pueblo se va a perder. Si no hay enseñanza, el pueblo se va a perder. El pueblo va a desaparecer.
¿Y cuánto necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios en estos tiempos? ¿Por qué? Porque podemos ver una grande necesidad, no solamente en nuestras vidas, sino en todas las personas. Fíjate, amado hermano, que todos nosotros fuimos instruidos desde nuestra niñez por nuestros padres, por un familiar, un ser querido, y de alguna manera nos instruyeron algunas cosas. Muchas de ellas no eran tan buenas, hay que reconocerlo, si somos sinceros, no eran tan buenas, pero lo cierto es que todas esas cosas de alguna manera se han quedado impregnadas en nuestra mente, de tal manera que hasta el día de hoy todavía continuamos con muchas de esas cosas que nos enseñaron en nuestra niñez. Repito, algunas no eran tan buenas. Por ejemplo, hablando de tu servidor, me enseñaron a servir o asistir a la iglesia tradicional que usted y yo conocemos, a hacer muchísimas cosas, y en mi niñez, en mi inocencia, pues yo creía que todo eso estaba bien. Gracias sean dadas a nuestro Dios que con el paso del tiempo el Señor me ha podido enseñar a través de su palabra, y he podido darme cuenta que hay muchísimas cosas que no están tan bien o no eran tan ciertas como me las habían enseñado. Por ejemplo, te voy a hablar de un ejemplo bien típico. Nosotros los padres de alguna manera le enseñamos a nuestros hijos que según la región o el país de donde nosotros provengamos, así nuestros hijos aprenden a hablar, ¿correcto? Por ejemplo, si el niño, sus padres son cubanos, poco a poco ese niño va creciendo y agarra el acento cubano. Y no estoy diciendo que estoy en contra de los hermanos cubanos. Si ese niño nace en un hogar que es de mexicanos, luego ese niño va creciendo y agarra el acento, el cantadito, la forma como habla un mexicano. Amén. No estoy hablando negativo. Si nace en El Salvador o en Honduras, entonces luego ese niño comienza a agarrar ese tipo de hablado, ese tipo de enseñanza, porque para el niño de alguna manera se identifica con sus padres y creen que como sus padres hablan, como sus padres se manejan, como ellos se desenvuelven, eso es lo correcto. Amén. Por supuesto, si nace en este país, sabemos que va a conocer el idioma inglés. Entonces estoy hablando que de alguna manera todos hemos sido enseñados. De alguna manera. Algunas cosas son buenas, otras no son tan buenas. Pero ahora que ya estamos adultos y que estamos viniendo a la casa de Dios, con mucha más razón nosotros necesitamos entender que necesitamos recibir una enseñanza buena, no solamente para nuestra vida, porque de nosotros depende lo que nosotros vamos a transmitir a cada uno de nuestros hijos. Si nosotros no estamos siendo enseñados de una manera correcta, entonces dice Proverbios capítulo 29, el verso 18, que el pueblo sencillamente se va a desenfrenar. Es decir, el pueblo se va a perder. Y cuánto carece la humanidad en estos tiempos de una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora aparentemente todo el mundo predica el evangelio. Usted se mete a la computadora, se mete al teléfono, las redes sociales están inundadas de mucha palabra. Y no estoy en contra de muchas cosas que se están hablando, sino más bien del punto es que nosotros como iglesia necesitamos estar acudiendo a la palabra de Dios constantemente para ser enseñados por la verdad de la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Si nosotros no somos enseñados, entonces, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Me estoy dando a entender? Si yo como padre, las hermanas como madre, no son instruidas en la palabra de Dios, entonces, ¿cómo van a enseñarle a sus hijos? ¿Qué es lo que le van a enseñar a sus hijos? Pues lógico, lo que le enseñó el papá, lo que le enseñó la abuela, lo que le enseñó el fulano que la crió. Eso es lo que le va a enseñar, porque es lo que existe en la mentalidad de ese padre, de esa madre, y cree que eso es lo correcto. Pero cuando venimos y contrastamos todo lo que hemos recibido con la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que no son correctas. Y depende de cada uno de nosotros, del interés que nosotros le pongamos, así va a ser la manera de cómo Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, imagínate que hay una persona que quiere ser un profesional, quiere ser un doctor.
un cardiólogo, la especialidad, un especialista, un cardiólogo. Este hombre quiere ser alguien importante, quiere tener un buen sueldo, un buen salario, pero este hombre no estudia. No va al college o a la universidad, donde quiera que le toque ir, no va. Ahora, déjame decirte que ese cartón, ese degree, no va a llegar a su casa y va a decir, fulano de tal, usted es acreedor y usted ahora es un médico cirujano y todo eso. No, no, no. Va a tener que él comenzar a esforzarse, a estudiar, a prepararse un poco más, porque sabe que es una carrera, que de alguna manera es un poco delicada, que necesita estar consciente de lo que está haciendo para ser un buen médico cirujano. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que acudir constantemente a la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios en donde nosotros vamos a ser instruidos acerca de todo lo que nuestro Dios nos ha dejado. Ahora, déjame decirte que la palabra es clara cuando dice, si no hay enseñanza, pues obviamente el pueblo se va a perder. Y nosotros necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos conocer más a nuestro Dios. Necesitamos saber quién es nuestro Dios. Porque allá afuera vamos a encontrar diferentes opiniones, diferentes criterios, diferentes enseñanzas o doctrina. Y si nosotros no estamos siendo alimentados con la sabia y verdadera palabra de Dios, entonces vamos a estar viviendo una vida de confusión. Amén. Sí, Señor, así es. Ahora, ¿de qué cosas nos perdemos al no recibir la enseñanza? Porque déjame decirte que muchas veces no le damos la importancia de vida a la enseñanza de la palabra de Dios. En primer lugar, cuando una persona no quiere recibir la enseñanza de la palabra de Dios, se pierde de conocer y adorar al verdadero Dios. Por lo tanto, cree y adora cualquier cosa. Si nosotros no sabemos quién es nuestro Dios, vamos a adorar a cualquier cosa. Si nosotros no sabemos quién es nuestro Padre, quién es nuestro pastor, entonces cualquiera va a venir de afuera y te va a decir, mira, este es Dios, y lo vamos a creer, lo vamos a adorar. Vamos a, de alguna manera, doblar nuestra rodilla de una manera fácil, porque sencillamente no hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Número 2, cuando alguien sencillamente no se pierde de no recibir la enseñanza, es una persona que se pierde de conocer cada uno de los propósitos y promesas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, el verso 11. Cuando alguien no quiere ser enseñado por la palabra de Dios, entonces sencillamente se está perdiendo de obtener las promesas, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Jeremías capítulo 29, el verso 11. Aleluya. Dice la escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Voy a leerlo una vez más. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, ¿cómo vamos a conocer las promesas de nuestro Dios si no estamos siendo enseñados por la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a obtener las bendiciones y las promesas de nuestro Dios si no la estamos recibiendo la palabra de Dios? Déjame decirte que cuando nosotros muchas veces no recibimos promesas de Dios, es porque a veces desconocemos lo que Dios dice en su palabra. En la Biblia encontramos muchas promesas, algunas de ellas son condicionales y otras son incondicionales.
incondicionales para nuestra vida. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando hablo de promesas condicionales, estamos hablando que para recibir o ser acreedores de dichas promesas, vamos a necesitar hacer algo para poder obtener dichas promesas. Y de las promesas, cuando hablo de promesas incondicionales, estoy hablando que hay promesas que ya están establecidas para nosotros, independientemente de si nosotros hacemos algo o no. Ahora, déjame decirte que en la palabra de Dios hay muchas promesas para cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, algunas van a ser condicionales, otras van a ser incondicionales, pero cada uno de nosotros somos los que vamos a tomar esa decisión si tomamos o no las promesas que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Número 4, cuando alguien se pierde de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, pues sencillamente se pierde de obtener el perdón de cada uno de sus pecados y por ende está haciendo a un lado o pasando la salvación que ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Aleluya. Dice el Señor en su palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo repito: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si de alguna manera pudiéramos ampliar un poquito más acerca de estos versos que estamos leyendo, nos damos cuenta que afuera comúnmente se le está diciendo a la gente: con solo que usted crea en Dios es más que suficiente. Eso es lo que se maneja afuera. Con solo que usted crea es más que suficiente. Con solo que usted levante su mano es más que suficiente. Con solo que usted pase al altar es más que suficiente. Pero eso no es lo que enseña la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios dice que necesitamos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Tenemos que confesárselos al Señor Jesucristo. Posteriormente a ese arrepentimiento debe conllevar un bautismo en agua y se debe invocar el nombre del Señor Jesucristo para que ocurra el perdón de cada uno de los pecados. Posteriormente el creyente debe buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Posteriormente el creyente debe tratar de seguir perseverando, buscando más de Dios, viviendo una vida apartada, es decir, en santidad delante de Dios. Estoy hablando, amados hermanos, que la verdadera enseñanza es necesaria para todos nosotros y para cada una de las personas que viven en esta tierra. ¿Por qué? Porque lamentablemente se está dando una mala enseñanza allá afuera.
Señor, así es. Y note el tema de esta noche es el poder de la enseñanza. Así como la verdadera enseñanza es poderosa para afectar la vida de un creyente, para que crezca espiritualmente, una mala enseñanza también es poderosa en la vida de una persona. Porque no solamente le va a empujar a creer y a actuar o a vivir una vida distinta o lejos de lo que es la palabra de Dios. La enseñanza, en la medida que nosotros buscamos más de la presencia de Dios, esa enseñanza va a ser poderosa en cada una de nuestras vidas, porque no solamente comenzará a afectar nuestra mente o nuestras emociones, sino que todo lo que nosotros hacemos poco a poco comenzaremos a caminar, a pensar, a hablar totalmente distinto a lo que éramos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Número 5, cuando alguien se pierde de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, entonces se pierde de vivir una vida llena de gozo, paz y tranquilidad en el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, el verso 21. Filipenses capítulo 1, el verso 21. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando alguien rechaza la enseñanza de la palabra de Dios, entonces lógicamente no puede vivir una vida llena de gozo, de paz y tranquilidad. Porque hay algo bien cierto, mi hermano. Las personas afuera le llaman gozo y tranquilidad a tener un buen trabajo, tener una posición económica, tener una buena casa, tener un buenos carros. La gente a eso llama tranquilidad y paz. Pero eso no es la verdadera paz. La verdadera tranquilidad es muchas veces no tener absolutamente nada material en esta tierra y todavía estar con gozo, con paz, con tranquilidad, porque nuestro Dios mora en cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, el verso 21. Si usted lo tiene, me dice amén. El apóstol Pablo diciéndonos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo decía con una completa tranquilidad, con un completo gozo y paz, de que para él, si vivía para el Señor Jesucristo. Pero si moría, también moría para el Señor Jesucristo. No estaba preocupado de que, ¿y si me muero? ¿Quién va a pagar mi deuda? Y el coche no lo he pagado. La casa la tengo hipotecada. Mis hijos ¿quién les va a pagar el colegio o la universidad? Pablo no estaba preocupado por eso. Él decía: si yo vivo para el Señor Jesucristo. Pero si muero, también es para el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de una vida completa de gozo y tranquilidad, que la vamos a obtener a través de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. En la medida que nosotros vayamos creciendo y madurando espiritualmente, vamos a ir afectando no solamente nuestra vida, los que viven con nosotros, nuestros hijos y todos los que están alrededor comenzarán a ser afectados, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. La enseñanza es sumamente importante, amado hermano, porque el pueblo de Dios, si no la tiene, entonces va a perecer. Y necesitamos entender que nosotros no debemos perecer o dejar o permitir que la palabra de Dios escasee, sino todo lo contrario. Tenemos la esperanza de que un día nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a venir por nosotros a recogernos. Oh, hermano, déjame decirte que debemos anhelar cada día venir, que el Señor venga y nos lleve con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el verso 3. Solamente estoy dando como una manera de introducción de la importancia de lo que es la enseñanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice aleluya.
Dice el Señor en primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva. Usted no debe estar triste, no debe estar allí como molesto, sino al contrario, debe estar contento, porque aquellos que se fueron sin el Señor Jesucristo ya no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza para que cuando suene esa final trompeta, irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la porción con la cual iniciamos en esta noche, hermanos, en Lucas capítulo 4, el verso 14 y 15, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dedicaba muchísimo tiempo a andar enseñando la palabra de Dios. Dice que andaba de sinagoga en sinagoga. La palabra sinagoga es la palabra que se usa para templo o santuario. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, si bien es cierto, hacía milagros, reprendía demonios, hacía muchas cosas extraordinarias, pero la mayor parte del ministerio del Señor Jesucristo era que se dedicaba a andar enseñando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando revisamos todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo le daba una gran importancia a la palabra de Dios, a enseñarla. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todos. Porque ¿cómo vamos a aprender si no nos enseñan? Amén. Y debemos de aprender a tener humildad para ser enseñados por la palabra de nuestro Dios. Porque a veces no queremos recibir esa palabra de Dios. A veces no tenemos esa humildad. Nuestro viejo hombre, la vieja mujer todavía está un poco viva y está diciendo, yo no voy a hacer caso a lo que me está diciendo el pastorcito. Yo no voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces tenemos que aprender a tener humildad para ser enseñados por la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura que el Señor andaba continuamente enseñando la palabra de Dios. Algunos se le oponían, otros contentos, otros sencillamente dudosos, como los fariseos, donde de alguna manera andaban buscando la forma para poder apresarle y entregarle ante las principales autoridades de aquel entonces. Pero sin embargo había muchísima gente que deseaba aprender la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Nosotros cuando venimos a la casa de Dios, venimos a aprender la palabra de Dios. Venimos a adorar, venimos a darle gloria y alabanza, pero al mismo tiempo venimos a aprender la palabra de nuestro Dios. El Señor dedicaba mucho tiempo a enseñarla. Y no solamente enseñaba algunos temas, sino que enseñaba en general, de tal manera que la gente pudiera entender la palabra de nuestro Dios. Si Jesucristo sacaba tiempo para compartir, para enseñar la palabra de Dios, yo creo que como iglesia nosotros hoy en día tenemos que sacar tiempo para aprender la palabra de Dios. Amén. Tenemos que sacar ese tiempo de poder aprender la palabra de Dios. Por eso, hombres, mujeres, niños, todos tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día de la mejor manera, porque así vamos a aprender la palabra de nuestro Dios. Imagínate, hermano, que todos nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros pasamos por diferentes situaciones, tentaciones, debilidades, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a sobrellevar todas estas cosas si no recibimos la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a recibir la capacitación de parte de Dios si muchas veces no asisto a la iglesia? ¿Me estoy dando a entender? Yo me recuerdo en mi niñez cuando iba a la escuela, pues... Bueno, ya sabía yo que el día que yo me ausentara de la escuela, mi mamá me daba un pequeño recordatorio si yo me ausentaba a la escuela.
Yo no sé si a alguien le pasó así, parecido a lo que yo estoy mencionando. Entonces yo obligatoriamente tenía que estar yendo a la escuela. Lo bueno es que me gustaba. No tenía problema con la escuela. Pero a lo mejor más de alguno no le gustaba ir a la escuela. Y ponía cualquier pretexto, se quedaba con los amiguitos allá jugando, dice que iba a la escuela, se ponía el uniforme y allá en el camino se lo quitaba, se ponía a jugar, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que mi mamá de alguna manera me tenía ya sentenciado de que si algún día ella se enteraba que yo me ausentaba a la escuela, entonces me iba a dar un recordatorio. Sería bueno que el Señor hiciera con nosotros así, ¿verdad? Son bromas. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que nuestros padres de alguna manera nos motivaban. Ve a la escuela, hijo, yo no quiero que usted sea una persona que no sea un profesional, usted sea mejor, que no sea como lo que yo soy, que tal vez no puedo leer, etc. Es decir, de la misma manera en nosotros debe haber una motivación para aprender más de la palabra de Dios. Porque si nosotros no aprendemos, entonces ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo yo le puedo enseñar a mi hijo? ¿Cómo yo le puedo enseñar a mi hija? A decirle, mira hija, la palabra de Dios dice esto y es, si yo no estoy recibiendo esa palabra, ¿me estoy dando a entender? Es importante recibir esta palabra de Dios, porque en la medida que nosotros nos empapemos con esta enseñanza de la palabra de Dios, se va a volver poderosa para cada uno de nosotros. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a la casa de Dios. Amén. Es un corto tiempo, pero de esa manera nosotros los motivamos para que ellos se vayan acostumbrando. Sé que es difícil, pero poco a poco ellos van a ir entendiendo que es necesario recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjate que cuando nosotros revisamos un poco el historial de las personas que por lo general mueren, estoy hablando de personas del Medio Oriente, personas que son capaces de poder sacrificar su vida, ponerse una bomba en su cuerpo y que mueran X cantidad de personas, o el objetivo para el cual hayan sido entrenados o enseñados. Cuando nosotros revisamos el trasfondo de estos hombres, nos damos cuenta que en su niñez fueron enseñados, fueron instruidos para que cuando sean adultos ellos sean capaces de, si es posible, pagar el precio con su vida, pero al final la enseñanza que les dan es tal que lo que ellos llevan a cabo, con eso están ganando su salvación. ¿Te imaginas qué enseñanza más terrible para estos pequeños? Y si ellos para hacer lo malo son capaces de hacer o inventarse muchísimas cosas, ¿no cree usted, amado hermano, hermana, que nosotros podemos esforzarnos un poco más para aprender de la palabra de Dios y de esta manera poder enseñar a nuestros hijos? Si usted como padre, si usted como madre no le enseña a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si usted es la mamá, si usted es el papá, si usted no toma el tiempo para enseñar a sus hijos con la palabra de Dios, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Se da cuenta cómo de alguna manera la palabra de Dios que acabamos de leer en Proverbios capítulo 29, la palabra nos enseña que sin enseñanza el pueblo se va a perder? Creo que todos los padres que estamos en esta noche queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, ¿correcto? ¿O hay alguna madre o algún padre que quiere que su hijo sea un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego, alguien que anda perdido en la calle? ¿Quién quiere eso? Yo creo que ningún padre quiere eso. Todos queremos que nuestros hijos sean lo mejor. Si bien es cierto, no van a ser perfectos, pero van a tratar de ser lo mejor en esta vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Usted como papá, usted como mamá, los está trayendo a la casa de Dios. Los trae para que reciban la palabra de Dios.
los está en su casa dedicando ese tiempo, usted agarra la Biblia y le dice: mira hijo, mira hija, no sé mucho, pero vamos a leer este versículo de la palabra de Dios y luego vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Estoy hablando, amados hermanos, que nosotros necesitamos buscar la enseñanza de la palabra de Dios, porque de esta manera nuestros hijos también van a ser afectados de una manera positiva, de modo que cuando ellos lleguen a una etapa, a una adultez, y ellos puedan tomar decisiones por sí mismos, ellos puedan decir: no voy a participar en drogas, no voy a participar en esto, no voy a participar en lo otro, no porque me lo dijo mi mamá, sino porque recibí la enseñanza de la palabra de Dios, y yo creo que hay un Dios todopoderoso y que Él es capaz de hacer muchísimas cosas a favor mía, como también alejarse si yo ando en malos caminos. Necesitamos invertir tiempo, padres. Necesitamos invertir ese tiempo. Yo sé que a veces no podemos venir a todos los servicios, pero en la medida que podamos, necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos y enseñarles lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque si no la enseñamos nosotros, no se preocupe, allá afuera habrán maestros, habrán personas que le van a enseñar acerca de la ideología de género, le van a enseñar acerca del lesbianismo, del homosexualismo, de las drogas, y de lo aquí y de lo otro, y que todo eso es normal, y que puede andar, si es posible, desnuda en la calle, y que eso no es problema, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no lo hacemos, significa que las nuevas generaciones van a ser una generación depravada. Porque un hombre, una mujer sin temor de Dios hace cosas perversas, hace cosas terribles. El ser humano sin temor de Dios hace lo peor y se comporta como lo peor de este mundo. Entonces necesitamos entender, amados hermanos y hermanas, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que comenzar a realmente ser enseñados por la palabra de Dios. Mira que ya estamos en el mes número 10, desde que comenzamos a leer la palabra de Dios. Y estoy más que seguro que muchos nunca se han dedicado 5 minutos para abrir la Biblia y decir: voy a leer esta Biblia de acuerdo al plan de lectura que tenemos durante todo el año. Estoy seguro que muchos ni siquiera se han tomado la molestia. Oh, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la escasez: Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, mi hijo está haciendo esto, mi hijo lo otro. Pero si nosotros no queremos ser enseñados, si yo no quiero recibir la enseñanza de Dios, entonces de alguna manera estoy diciendo: Señor, no te necesito. Hermanos, es serio lo que yo estoy mencionando, porque ya en las escuelas se están dando todo tipo de enseñanzas. Vea las noticias de Europa. En Europa eso está terrible, y todo eso viene para ese país y por supuesto para todo Centro y Latinoamérica. Es decir, amado hermano, necesitamos tomar tiempo para aprender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo le digo: hermano, hermana, si usted tiene alguna pregunta, algo no entendió, acérquese, pregunte? Es importante hacerlo, porque de esa manera nosotros vamos a crecer, y en la medida que nosotros crezcamos, nuestros hijos van a ser alcanzados por la misericordia de nuestro Dios. Tal vez alguien dirá: no, pero es que son niños. Aténgase a que son niños. El tiempo va volando. Mire que ya estamos en el mes 10 y pronto vamos a estar culminando este año. Necesitamos aprovechar el tiempo en recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Póngase en pie en esta hora. ¿Por qué es importante recibir la enseñanza de la palabra de Dios? Porque en la medida que nosotros estemos enseñados, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando vengan los problemas, cuando vengan las enfermedades, cuando venga el desánimo en nuestra vida, nosotros vamos a estar firmes y no vamos a ceder, no vamos a caer, porque la palabra de Dios mora en cada uno de nosotros.
La enseñanza que ha aprendido, esa enseñanza es la que le va a guardar y le va a recordar. En el momento que usted esté pasando por una situación, allí llegará la enseñanza de la palabra de Dios y le va a dar la fortaleza que usted tanto está necesitando. Allí, cuando está pasando por la tormenta, llegará la enseñanza de la palabra de Dios y le va a dar la paciencia y sobre todo la sabiduría para saber esperar o salir adelante. El poder de la enseñanza es tremendo, amados hermanos. Vemos cómo los gobiernos a través de todo el mundo han comenzado a imprimir o a enseñar cosas erróneas, y lo ha comenzado a hacer desde la niñez. ¿Por qué? Porque un niño todo lo recibe. Un niño no tiene la capacidad de filtrar si lo que está oyendo, lo que está viendo es verdad o es mentira. ¿Me estoy dando a entender? Un niño no tiene esa capacidad. ¿Quiénes son los que tenemos la capacidad? Nosotros, los adultos. Pero nosotros necesitamos estar informados, instruidos, enseñados para poderle filtrar las cosas que nuestros hijos están viendo. ¿Cuántos padres revisan la tableta o la computadora o el teléfono o los programas que sus hijos visitan? ¿Sabe que vivimos en un tiempo en donde el papá, mamá está tan ocupado y el niño está molestando? Toma la tableta, toma el teléfono, vete a jugar por allá. Y papá, bien, gracias. Mamá, bien, gracias. ¿Qué está viendo el hijo? No sabe. ¿Qué está viendo la hija? No sabe, no está tan pendiente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos está de alguna manera empujando a que nos vayamos separando de aquellos pequeños inocentes, creyendo que lo que están recibiendo, sea en la escuela o sea en una tableta, en una computadora, es lo mejor, cuando realmente como padres tenemos que acudir a la palabra de Dios y ver realmente qué tan cierto es aquello que están recibiendo. No tengo nada en contra de la escuela, yo fui a la escuela, incluso a la universidad, pero hay muchísimas cosas que no están de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros vamos a comenzar a filtrar todas estas cosas. Yo quiero que cerremos los ojos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Si tú quieres pasar a ese altar, vamos a pasar a orar, a buscar la presencia de Dios. Vamos a comenzar a hablar con nuestro Dios. Vamos a comenzar a decirle: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Salvador. Padre, Madre, tú tienes un grande trabajo. Tienes mucho que hacer en la vida tuya y también en la de tus hijos. Hay tanto que aprender. Por eso te animo a seguir viniendo a la casa de Dios, porque de esta manera vamos a aprender. De esta manera vamos a crecer espiritualmente. De esta manera vamos a poder ser más efectivo. Cuando aquel león rugiente se acerque a tu vida, tú te pararás firme en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahora la palabra ha sido implantada en tu vida. Tú has estado meditando en esta palabra bendita. Oh, mi hermano, mi hermana, y yo te animo en esta noche para que puedas comenzar a sacar tiempo para buscar la presencia de Dios. Habla con el Señor en esta hora. Habla con el Señor en esta hora.